Bueno, esta clase es una introducción informal, si bien rigurosa también, a este nuevo paradigma de datos masivos o Big Data y la contracara, que son los métodos de aprendizaje automático o Machine Learning. Me parece que a esta altura del partido no podemos ignorar este fenómeno. Entonces el objetivo de esta clase es contarles algunas cosas que tienen que ver con fundamentalmente, ¿en qué sentido este nuevo paradigma nos interpela, nos ayuda, no sé si es relevante, con respecto a las cosas que hemos hecho en los cursos de estadística y en particular en el curso de econometría? Es una introducción informal, revisar esto con detalle amerita una materia completamente distinta. Lo que yo voy a contar tiene que ver con el libro que yo escribí el año pasado, que se llama Big Data, que es un libro de divulgación científica editado por Siglo XXI Editores como parte de la colección Ciencia que Ladra, que insisto, es un libro de divulgación, no es un libro formal, no es un libro de texto, pero todo lo que yo voy a contar tiene que ver con este libro. Bien, entonces, más que dar una definición del libro de texto, yo prefiero empezar contando algunas ideas generales, ver algunos casos y después sí ver algún tipo de cuestión un poco más técnica. Ese va a ser el plan de lucha. Big Data. Mucha gente plantea, o sea, la actitud que tiene con respecto a Big Data mucha gente es la actitud que mucha gente tiene en realidad con respecto a la tecnología, ¿no? Cuando aparece una tecnología disruptiva, la gente tiende a poner, a tener posiciones extremas, ¿no? Está la gente que opina que Big Data es la solución a todos los problemas y que todo lo que nosotros habíamos visto hasta ahora no sirve para nada, y la gente que tiene la postura en el otro extremo, ¿no? De que no sirve para nada. A modo de ejemplo, esto que están viendo acá es un famoso artículo y muy polémico de Chris Anderson, que se llama El fin de la teoría, el diluvio de datos hará que el método científico se torne obsoleto. E insisto que el tipo es un provocador, pero medio que lo que dice en este artículo, que si tienen ganas de leerlo algún día, léanlo, está en inglés, medio que lo que dice es que bueno, que todo esto que inventamos como el método científico, la ciencia, etcétera, etcétera, era una especie de artilugio porque nunca tuvimos suficientes datos, y medio que lo que dice Chris Anderson es que ahora que entramos en la época de Big Data, que todavía insisto en no definir qué es, estamos muy cerca, si no es que ya tenemos todos los datos, entonces ya no tiene sentido todo esto que estamos haciendo de la teoría, las hipótesis, los modelos, sino que cualquier pregunta que uno tenga eventualmente se la va a poder hacer a los datos, y por eso es que habla de estas cosas medio grandilocuentes como el fin de la teoría, el fin del método científico, ¿no? Lo cual es una postura extrema, y entendamos que el objetivo de Chris Anderson es definitivamente provocar. Pero es una actitud que mucha gente tiene en la práctica, ¿no? Piensa, bueno, ya está, ahora los datos lo saben todo, entonces si tenemos una duda se la preguntamos a los datos que andan por todas partes, ¿no? Y en el otro extremo, obviamente hay gente que opina que esto es una de esas modas idiotas como cualquier parripollo, que aparecen con cierta recurrencia, y que lo que hay que hacer con Big Data es nada, hay que dejar que pase como si fuese, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Una charla muy interesante de Tim Harford, que también es otro provocador, en cierto sentido intenta decir eso. Lo cierto es que las posturas que tenemos los científicos son intermedias, por lo menos la postura que yo intento tener es es que hay un poco de todo, ¿no? Esto que está acá es un libro reciente, debe tener un par de años, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría estadística, ¿no? Está escrito por Stephen Stigler, que es hijo del famoso economista, ¿no? Lo que sorprendente dice Stigler en la introducción es que Funes era Big Data sin estadística. Funes era un personaje del universo de Jorge Luis Borges, que era un muchacho que podía recordarlo todo, absolutamente todo, todo tipo de detalles, y a quien, por ejemplo, recordar los sucesos de un día le tomaba exactamente un día de trabajo, ¿no? Lo que quiere decir Stiller con su comentario es un comentario socarrón, ¿no? De que el hecho de tener un montón de datos no dice nada, a menos que uno se ponga a pensar qué es lo que los datos quieran decir, ¿no? Que justamente lo que no hacía Funes, ¿no? Funes tomaba los datos como un punto de partida y como un punto de llegada. Entonces un poco lo que dice Stigler, insisto, siendo socarrón, siendo irónico, es que los datos en sí no dicen nada, o sea que el fenómeno de Big Data es un fenómeno interesante en la medida que uno pueda extraer información de los datos y no meramente ruido, ¿no?
Pero en definitiva hay posturas extremas en las dos direcciones. Hace unos años, en el 2014, a mí se me ocurrió contar estas opiniones extremas, ¿no? En un artículo conciliador, en el diario Clarín, mostrando que Big Data tiene mucho de revolución y que realmente nos va a cambiar la forma en la cual pensamos problemas empíricos, pero también tiene mucho de moda, de parripollo, de cerveza artesanal, y lo más interesante es lo que está en el medio, muchas cosas que no sabemos realmente cómo funcionan y cómo pueden funcionar, y que ahí está el desafío. El artículo fue polémico porque lo que terminó pasando es que me terminé metiendo en una pelea de la peor manera en la cual uno se puede meter en una pelea, que es en el medio, intentando separar, porque recibe golpes de los grupos extremos. Entonces, por eso es que el objetivo de esta clase es intentar contarle todas las visiones, contarle por qué estas herramientas e ideas de Machine Learning con datos masivos son importantísimas, tienen un potencial enorme. ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque no son gratuitas, y fundamentalmente contarles dónde están los desafíos, o sea, dónde están esas cosas que todavía no sabemos muy bien si van a funcionar o si no van a funcionar, ¿está bien? Así que ese es el objetivo de esta clase. Lo que primero que voy a hacer es contarles algunos casos.